Mi cuñado le dijo a mi familia que iba a vender nuestra casa en la playa, sin saber que yo la había comprado en secreto hace años. Tampoco tenía idea de que el contratista había expuesto sus documentos falsos y lo estaba esperando afuera con la policía. Bruno, mi cuñado, estaba de pie en la sala de la casa de mi papá, sosteniendo una copa de sidra espumosa como si acabara de cerrar el trato del siglo. Yo sabía lo que se avecinaba. Llevaba ya 6 años observando cómo operaba Bruno, y el hombre tenía algo que lo delataba. Esa sonrisa ensayada, la forma en que se posicionaba en el centro de la habitación, la ligera pausa antes de soltar cualquier tontería que estuviera a punto de decir. Sin embargo, esta vez iba a ser diferente, porque lo que Bruno no sabía era que yo ya estaba enterado de exactamente qué era lo que iba a anunciar. Y lo que definitivamente no sabía, era que yo había sido el dueño silencioso de esa propiedad durante los últimos 5 años. Soy Alejandro, tengo 28 años, y he pasado la mayor parte de mi vida siendo el callado de mi familia. No soy tímido, solo observador. Mientras todos los demás hablaban, yo escuchaba. Mientras ellos hacían anuncios, yo hacía movimientos. Eso me ha servido de mucho, especialmente en mi carrera como desarrollador de software, donde prestar atención a los detalles realmente importa. Sin embargo, mi familia nunca entendió eso. Para ellos, ser callado significaba ser aburrido, sin ambiciones y olvidable. Al crecer, aprendí muy rápido que hacer ruido era lo que te hacía notar en mi familia. Mi hermano Rodrigo era el atlético, siempre trayendo a casa trofeos y medallas. Raquel era la sociable, popular y extrovertida. Yo era el que sacaba puro 10 y nadie lo mencionaba en la cena porque no era lo suficientemente emocionante. Ganaba competencias académicas y mis padres decían, qué bueno, mijo, mientras que prácticamente organizaban un desfile cuando Rodrigo metía un gol en algún partido de fútbol cualquiera. Así que dejé de intentar competir por su atención. Me enfoqué en desarrollar habilidades reales en lugar de actuar para una audiencia. Aprendí a programar por mi cuenta en la preparatoria, comencé a trabajar como independiente en la universidad y me gradué con ofertas de trabajo mientras mis compañeros aún intentaban decidir su carrera. Para cuando tenía 25 años, ganaba cifras millonarias y vivía en Guadalajara. Y mi familia seguía pensando que solo hacía cosas de computadoras porque no hacía un espectáculo al respecto. Mi hermana menor, Raquel, se casó con Bruno hace 6 años. El tipo apareció en una carne asada familiar un verano, desbordando carisma y confianza, contando historias sobre sus negocios inmobiliarios y estrategias de inversión. Mis padres se lo tragaron enterito. A mi papá le encantó Bruno en particular, porque Bruno hablaba como a mi papá le hubiera gustado hablar. Grandes sueños, planes aún más grandes, siempre a un trato de hacerse millonario. El hecho de que ninguno de estos tratos se materializara nunca, no parecía molestarle a nadie. Recuerdo la primera vez que conocí a Bruno, se pasó 20 minutos contándome sobre una increíble oportunidad de inversión en una startup que iba a revolucionar la industria restaurantera. Le hice un par de preguntas básicas sobre su modelo de negocio y proyecciones de ingresos, y me puso una cara como si lo hubiera insultado personalmente. Resultó que la empresa quebró 6 meses después, pero Bruno nunca volvió a mencionarlo. Simplemente pasó a su próxima gran idea, la siguiente ganancia garantizada que, de alguna manera, nunca terminaba de cuajar. Raquel estaba perdidamente enamorada. Bruno tenía esa forma de hacer que todo sonara emocionante. Ir al supermercado se convertía en una aventura cuando Bruno contaba la historia más tarde. Un cambio de aceite se transformaba en una elaborada negociación donde había ahorrado miles de pesos gracias a sus superiores habilidades de persuasión. Era agotador verlo, pero a mi familia le encantaba. Yo era el que llegaba con logros reales y recibía un asentimiento a medias, mientras que Bruno llegaba con cuentos y recibía ovaciones de pie. En fin, volviendo a la sala de mi papá. Era su cena de cumpleaños. Toda la familia estaba reunida. Mi mamá se había pasado el día cocinando. Mis primos habían manejado 2 horas para llegar, y todos estaban en ese buen humor que surge en las reuniones familiares cuando todavía nadie se ha peleado. Bruno había estado inusualmente callado durante la cena, lo cual debió haber sido mi primera señal de alerta. El hombre no se quedaba callado a menos que estuviera planeando algo. Después del postre, Bruno se aclaró la garganta y levantó su copa. La sala se quedó en silencio, porque eso es lo que hacen las salas cuando Bruno quiere atención.
Tiene esa presencia, del tipo que hace que la gente se detenga a mitad de una frase. Miren, un gran anuncio para todos, dijo Bruno, mostrando esa sonrisa deslumbrante. Tengo noticias muy emocionantes que compartir. Raquel le tocó el brazo, radiante, como si estuviera a punto de anunciar que se había ganado la lotería. Mi mamá se inclinó hacia adelante. Mi papá dejó su tenedor. Todos le dieron a Bruno exactamente lo que quería, su completa atención. Voy a remodelar y revender la casa de la playa de la familia, anunció Bruno, haciendo una pausa para darle efecto. Ya tengo los permisos, las aprobaciones, y las renovaciones están casi listas. Deberíamos sacar una ganancia muy sólida para la primavera. La sala estalló en celebración. Mi papá le dio unas palmadas a Bruno en el hombro, diciendo algo sobre su iniciativa y buen sentido para los negocios. Mi tío Gregorio levantó su copa para un brindis. Mis primos se amontonaron a su alrededor haciendo preguntas sobre los metros cuadrados, los costos del contratista y si Bruno había conservado los acabados originales. Yo solo me quedé sentado tomando mi sidra, viendo cómo se desarrollaba esta actuación, como si estuviera viendo a un mago muy malo que pensaba que el público no podía ver los hilos. Porque esto es lo que no sabían. Lo que Bruno aparentemente no sabía, yo sí lo sabía. Yo había comprado esa casa en la playa en Manzanillo hace 5 años, en silencio. Sin anuncios familiares, sin mensajes de WhatsApp al grupo, sin grandes revelaciones, solo yo, un abogado de bienes raíces llamado Esteban Parra, y el registro público de la propiedad que mostraba claramente mi nombre en las escrituras. Bruno nunca había sido el dueño. Nunca había estado ni cerca de serlo. Solo estaba mintiendo como siempre lo hacía, excepto que esta vez, había elegido la propiedad equivocada para mentir. La restauración de la terraza fue la parte cara, continuó Bruno, gesticulando con su copa como si estuviera dirigiendo una orquesta. Pero logré negociar con el contratista. El tipo quería $460,000 pero hice que bajara a $360,000. Mi prima Jessica se inclinó, genuinamente interesada. ¿Siguen siendo azules las contraventanas o las pintaste? Conservamos el azul, dijo Bruno con naturalidad. El clásico encanto costeño. Los compradores aman eso. Casi me río. Las contraventanas eran verdes, habían sido verdes desde 1987. Mi abuela las había pintado ella misma y se negaba a cambiarlas a pesar de las quejas de mi abuelo de que parecían pasta de dientes de menta. Pero Bruno no sabría eso porque probablemente nunca había estado en la casa. Solo había visto unas fotos y decidió construir toda una fantasía a su alrededor. Raquel le apretó el brazo. Ha estado trabajando tan duro en esto. Fines de semana, noches. Ya casi ni lo veo. La inversión requiere sacrificio, dijo mi papá con aprobación. Buen hombre, Bruno. Alguien tenía que hacer algo con ese lugar. Alguien había estado haciendo algo con ese lugar. Yo. La había estado rentando por temporadas a través de una agencia de administración de propiedades durante 5 años, obteniendo ingresos constantes y silenciosos mientras vivía mi vida a 3 horas de distancia en Guadalajara. La casa de la playa había sido de mi abuela. Cuando falleció, ninguno de mis hermanos quiso lidiar con ella. Demasiado mantenimiento, demasiados recuerdos, demasiado lejos de sus vidas en la ciudad. Mi hermano Rodrigo incluso había dicho, una cosa menos de que preocuparnos, cuando ofrecí comprársela a la sucesión. Pero la casa de la playa significaba algo para mí. Mi abuela y yo solíamos pasar los veranos allí cuando era niño. Mientras mis hermanos estaban en campamentos deportivos y eventos sociales, yo estaba en la casa de la playa ayudando a mi abuela con las reparaciones, aprendiendo a arreglar una llave que goteaba, a pintar bien los marcos, a dar mantenimiento a una propiedad. Ella me enseñó que la verdadera riqueza no se trataba de presumir. Se trataba de construir algo sólido y hacer que trabajara para ti. Cuando murió, supe que nadie más apreciaría el lugar como yo. Así que le hice una oferta a la sucesión. El valor justo de mercado, nada a escondidas. Mis hermanos sintieron un gran alivio. Ellos obtuvieron efectivo. Yo obtuve la propiedad. Todos felices. O eso creía. Así que lo hice. Contraté a Esteban Parra,
Le pagué el valor justo a la herencia y me encargué de todo el papeleo. Toda la transacción tardó 6 semanas. No hice un gran alboroto al respecto porque así no es como opero. Solo me ocupé de mis asuntos y seguí adelante. Pasé el primer año haciendo mejoras. Techo nuevo, sistema eléctrico actualizado, pintura fresca por dentro y por fuera. Luego contraté a una empresa de administración de propiedades para manejar las rentas de temporada. Las semanas de verano se rentaban en $60,000 pesos, y la temporada media en $30,000. El lugar se mantenía completamente reservado de abril a octubre. Después de los gastos, me quedaban $700,000 pesos libres al año en ingresos pasivos. No era dinero que te cambia la vida, pero eran rendimientos sólidos de una propiedad que amaba. Mi familia nunca preguntó por la casa, nunca se preguntaron quién le daba mantenimiento, ni quién pagaba el predial. Simplemente asumieron que estaba vacía porque eso es lo que pasaba con las propiedades familiares que nadie quería. Su falta de curiosidad hizo que la mentira de Bruno fuera mucho más fácil. Aparentemente, Bruno vio una oportunidad en mi silencio. ¿Cuándo la vas a anunciar?, preguntaba el tío Gregorio. En marzo, dijo Bruno con confianza. El mercado de primavera es clave para las propiedades en la playa. Estoy pensando en anunciarla en 13 millones de pesos y a ver qué pasa. Hablaba como si tuviera socios, como si tuviera algún tipo de derecho sobre una propiedad que tenía mi nombre estampado en toda la documentación legal. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué discretamente y miré la pantalla. Un número desconocido. El mensaje de texto decía: ¿Es usted Alejandro Beltrán, el dueño de Avenida Las Palmas 847? Sentí que se me revolvía el estómago. Esto no podía ser bueno. Me excusé y fui a la cocina, alejándome del teatro de Bruno en la sala. Sí, escribí de vuelta. ¿Quién habla? Los 3 puntos aparecieron de inmediato. Antonio Morales. Necesitamos hablar sobre Bruno Fuentes. Me quedé mirando el teléfono, leí el mensaje 3 veces y respiré profundo. ¿Qué pasa con él? Me contrató para remodelar su propiedad. Dijo que era suya. Llevo 3 semanas trabajando. Me debe $300,000 pesos y ahora no contesta mis llamadas. La cocina de repente se sintió muy pequeña. Podía escuchar a Bruno en la otra habitación todavía siendo el centro de atención, todavía recolectando felicitaciones como si fueran dinero que pudiera gastar. Y aquí estaba yo, sosteniendo evidencia de que acababa de pasar de decir mentiras inofensivas a cometer un fraude real. ¿Estás en la propiedad ahora?, escribí. No, pero puedo verme contigo mañana en la mañana. Estoy en la ciudad. ¿Me puedes enviar fotos del trabajo y cualquier contrato que hayas firmado? Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces. Dijo que esta era la casa de playa de su familia, que él estaba manejando la remodelación personalmente. ¿Me estás diciendo que no es el dueño? Nunca ha sido el dueño. Envíame todo lo que tengas. Las fotos empezaron a llegar. Barandales nuevos para la terraza instalados a medias. Los muebles de baño arrancados, guardados en cajas. Pasta para tablarroca fresca en las paredes. Trabajo que yo no había autorizado. Cambios que yo no había aprobado. Luego llegó el contrato. La firma de Bruno, la dirección de mi propiedad y números de licencia de construcción que yo no reconocía. Entré al sistema de permisos del ayuntamiento en mi teléfono, y verifiqué cada número en la base de datos. Nada. Los permisos no existían. Bruno había falsificado documentos del gobierno. Señor Morales, escribí con cuidado. Yo soy el dueño legal. Tengo las escrituras y los registros del gobierno que lo prueban. Bruno lo ha defraudado. Creo que debería contactar a la policía. ¿Hablas en serio? Completamente. Lamento que esto le haya pasado, pero yo nunca autoricé ninguna remodelación, nunca lo contraté y nunca acepté pagar por nada. Esto es un fraude. Dios santo. ¿Tienes su dirección? Tengo la dirección a donde se supone que debo enviar la factura, un lugar en Zapopan. Ese era el lugar donde vivían Bruno y Raquel, a 20 minutos de aquí.
De esta misma casa donde Bruno le estaba mintiendo a toda mi familia en este momento. Mándame copias de todo, escribí. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada foto. Se lo voy a reenviar a mi abogado y veremos qué hacer a continuación. Él dijo que los permisos estaban aprobados. Me enseñó el papeleo. Estaban falsificados. Hubo una larga pausa. Luego, llevo 12 años en la construcción. He visto cosas muy turbias. ¿Pero esto? Sí. ¿Qué quieres que haga? Pensé en eso. Pensé en Bruno en la otra habitación aceptando elogios por un proyecto que no existía. En Raquel, que no tenía idea de que se había casado con un estafador. En mi familia, que siempre había preferido a Bruno porque era encantador y yo era callado. Por ahora, documenta todo, escribí. Te llamo mañana. Vamos a resolver esto. De acuerdo. Regresé a la sala. Bruno le estaba explicando el cronograma de la remodelación a mi primo, que trabajaba en bienes raíces comerciales y que debió haber sabido mejor que creerle a Bruno ciegamente. El baño es la clave, decía Bruno. Los compradores pagan un extra por un buen baño. Accesorios de lujo, pisos con calefacción, todo el paquete. ¿Pisos con calefacción en una casa de playa que se usaría 3 meses al año? Claro. Mi papá cruzó miradas conmigo. Alejandro, ven a contarle a Bruno sobre esa propiedad de inversión que viste en Monterrey. Lo había mencionado solo una vez, hace 6 meses, en otra cena familiar. Me sorprendió que mi papá lo recordara. Me acerqué, me paré junto a Bruno y lo miré directamente a los ojos. ¿Cómo va la remodelación? Pregunté, manteniendo un tono amable. Genial, dijo Bruno sin dudar. El contratista es muy sólido. El trabajo va adelantado. Eso es inusual. Sí, ¿verdad? Tuve suerte con este tipo. ¿Cómo se llama? Bruno parpadeó. ¿Quién? Tu contratista. Ah, Toño. Antonio Morales. ¿Y ha sido accesible? ¿Buena comunicación? Sí. ¿Por qué? Sonreí. Pura curiosidad. Los contratistas pueden ser difíciles de manejar. Este no. Es una operación muy profesional. Asentí lentamente. Qué bueno escuchar eso. Raquel se unió a nosotros, deslizando su brazo por el de Bruno. Él es modesto. Ha estado súper estresado con los permisos, los tiempos y asegurándose de que todo cumpla con los reglamentos. ¿Ya salieron los permisos? Pregunté. Por fin, dijo Bruno. El ayuntamiento se tardó una eternidad, pero sí, todos aprobados. Eso es excelente. ¿Cuáles licencias tramitaste? Me miró como si le estuviera hablando en otro idioma. Las normales. Permiso de construcción, instalación eléctrica, plomería. Nada estructural. La terraza no es estructural, es un reemplazo, dije. El ayuntamiento normalmente exige una revisión estructural para los reemplazos de terrazas. Cálculos de carga de peso. La sonrisa de Bruno se tensó. Mi contratista se encargó de eso. Qué buen contratista, dije. Raquel me miraba raro. ¿A qué vienen tantas preguntas? Solo me interesa, dije. Cosas de bienes raíces. Ya me conocen. No me conocían. Ninguno de ellos lo hacía. Conocían al Alejandro callado que trabajaba en el desarrollo de software y que no hablaba mucho en las reuniones familiares. No sabían de los ingresos por rentas que había estado generando silenciosamente durante 5 años. No sabían que había estado estudiando derecho inmobiliario en mi tiempo libre después de algunas disputas de arrendamiento. No sabían que tenía un abogado de bienes raíces contratado. Definitivamente no sabían que estaba viendo a mi cuñado cometer un fraude en tiempo real. Me excusé y fui al baño, cerré la puerta con llave y llamé a Esteban Parra. Contestó al segundo tono. Alejandro, es sábado por la noche. Más vale que sea bueno. Mi cuñado está remodelando mi casa de la playa sin mi permiso, usando licencias de construcción falsas. Silencio.
Dime eso otra vez. Le expliqué todo. El anuncio, el contratista, las fotos, los números de permiso falsos. Esteban soltó un silbido bajo. Eso es fraude. Como un fraude criminal de verdad. Lo sé. ¿Ya contactaste a la policía? Todavía no. Quería hablar contigo primero. Tienes que levantar una denuncia esta misma noche y tienes que documentar todo. Cada conversación, cada mensaje de texto, cada foto que te envíe ese contratista. ¿Qué hay de mi familia? ¿Qué hay de ellos? ¿Creen que es legítimo? Raquel está casada con él. Alejandro, la voz de Esteban se tornó seria. Él está cometiendo fraude usando tu propiedad. Le está mintiendo a un contratista. Está falsificando documentos del gobierno. Esto no es un problema familiar. Esto es un delito. Lo sé. Entonces, ¿qué quieres hacer? Me miré en el espejo. El callado Alejandro. El ignorado Alejandro. Alejandro, el que nunca causaba problemas. Quiero dejar que él solo se ponga la soga al cuello, dije. Esteban guardó silencio por un momento. ¿Es decir? Acaba de anunciar públicamente la remodelación a toda mi familia. Ya se comprometió. No puede echarse para atrás ahora sin admitir que mintió. Está bien. Así que voy a documentar todo. Voy a dejar que siga hablando y cuando sea el momento adecuado, les voy a mostrar a todos exactamente quién es él. Eso es arriesgado. ¿Qué pasa si causa más daños a tu propiedad? El contratista es legítimo. No va a destrozar el lugar. Y la verdad, de todos modos hacía falta el trabajo. Solo me aseguraré de que Bruno lo pague a través de los canales legales. A través de los canales legales. Esteban suspiró. Eres mi cliente, así que te voy a apoyar. Pero Alejandro, ten cuidado. Los asuntos familiares se vuelven un desastre y este tipo suena desesperado. Tendré cuidado. Colgué y volví a la fiesta. Bruno le estaba enseñando a alguien fotos en su teléfono. Fotos de cómo estaba antes, estaba explicando. El lugar era un desastre. No se ha actualizado desde los años 90. Yo había actualizado la cocina en 2021. Electrodomésticos nuevos, encimeras nuevas, azulejos nuevos. Las fotos que estaba mostrando eran de un anuncio de bienes raíces que yo había visto en internet de una propiedad completamente diferente. Esto no era solo un fraude. Era un fraude elaborado y premeditado. Me quedé una hora más, vi a Bruno recolectar felicitaciones como si fueran dinero, vi a Raquel brillar con orgullo reflejado, vi a mi papá palmear a Bruno en la espalda y decir cosas como, siempre supe que tenías madera para esto y así es como se construye la riqueza. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie preguntó por mi trabajo ni por mi vida ni si había ido recientemente a la casa de la playa. Yo era invisible como siempre, lo cual resultó ser exactamente lo que necesitaba ser. Me reuní con Antonio Morales 2 días después en una cafetería en Zapopan. Tenía unos 40 y tantos años, manos desgastadas por el trabajo y ojos cansados. Trajo un folder de 15 centímetros de grosor y parecía que no había dormido en días. Llevo haciendo esto por 12 años, dijo, esparciendo documentos sobre la mesa. He trabajado con propietarios, inversionistas, gente que se dedica a remodelar y vender. Pensé que podía oler a un estafador a 1 kilómetro de distancia. Resulta que me equivoqué. Dígame cómo se acercó a usted. Fue una publicación en una bolsa de trabajo. Decía que había heredado una casa de playa de la familia y que quería modernizarla para revenderla. Tenía fotos, planos detallados, parecía muy profesional. Antonio me mostró la publicación original. Parecía legítima. Me dio la dirección. Dijo que ya tenía los permisos listos. Nos vimos en un café, no en la propiedad. Dijo que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Esa debió haber sido una señal de alerta. Los dueños legítimos ven a los contratistas en la obra. ¿Le mostró algún comprobante de que era el dueño? Dijo que su nombre todavía no estaba en las escrituras. Que la casa todavía estaba a nombre de la sucesión de su abuela.
Me enseñó lo que parecían ser documentos de la herencia. Pensándolo bien, probablemente también eran falsos. Mi abuela. Bruno había usado la muerte de mi abuela para darle credibilidad a su estafa. ¿Cuándo empezó a trabajar? Hace 3 semanas. Llevo unas 40 horas de mano de obra más materiales. La madera de la terraza fueron $140,000 pesos. Los accesorios del baño otros $80,000. Ya llevo invertidos $300,000 pesos en esto. Le mostré mis escrituras, los registros del ayuntamiento y los comprobantes de pago del predial de los últimos 5 años. Esta es la propiedad, este es mi nombre. La compré de la sucesión de mi abuela hace 5 años. Bruno nunca ha tenido ningún derecho sobre esta propiedad. Antonio se quedó mirando la pantalla. Él me dijo que su abuela acababa de fallecer. Me habló de lo difícil que estaba siendo lidiar con la herencia. Murió hace 6 años. La sucesión se cerró hace 5 años y medio. Dios mío. ¿Tienes los permisos que te enseñó? Antonio sacó las fotocopias. Abrí mi laptop, entré al sistema de permisos del ayuntamiento y revisé cada número. Son falsos, dije. Estos números de permiso no existen en la base de datos del municipio. ¿Cómo los falsificó? Probablemente encontró una plantilla en Internet, le cambió los números y la imprimió. La mayoría de los contratistas no verifican cada número de permiso a menos que tengan motivos para sospechar. Yo verifiqué la dirección, dijo Antonio a la defensiva. Verifiqué que la propiedad existía. No se me ocurrió verificar los números de permiso, porque ¿quién se tomaría toda esa molestia para falsificarlos? Alguien que está desesperado, o es compulsivo, o ambas cosas. Saqué más registros. Pagos del predial, todos al corriente, todos pagados por mí. Documentación de los ingresos por renta, 5 años de administración de propiedades legítima. Tengo que levantar una denuncia en la policía, dijo Antonio. Debería. Yo también voy a levantar una. ¿Cuándo? Después de que hable con mi hermana. Antonio me miró. ¿Ella no sabe? No lo creo. Parece genuinamente feliz por él. ¿Vas a decirle a tu hermana que su marido es un estafador? Le voy a mostrar las pruebas y dejaré que ella saque sus propias conclusiones. Antonio se reclinó en su silla. Eres mejor hombre que yo. Yo ya lo habría hundido de inmediato. Oh, lo voy a hundir, dije. Solo lo voy a hacer de manera minuciosa. Esa noche, llamé a Raquel. Hola, sonaba alegre. ¿Qué onda? ¿Podemos ir por un café? Solo tú y yo. Claro. ¿Todo bien? Necesito hablar contigo de algo. Pausa. ¿Sobre Bruno? Sí. Alejandro, si es sobre la casa en la playa, sé que probablemente te dolió que no te pidiera tu opinión, pero ha estado ahí abandonada por años. ¿Y? Raquel, por favor, solo acompáñame a tomar un café. Otra pausa, esta vez más larga. Está bien, mañana. Nos vimos en una cafetería a mitad de camino entre su casa y Guadalajara. Llegó en ropa deportiva y lentes de sol, como si acabara de salir del gimnasio, pero me di cuenta de que había estado llorando. Los lentes de sol no engañaban a nadie. Te ves estresado, dijo, sentándose. Lo estoy. ¿Qué pasa? Saqué mi laptop y respiré profundo. Esto iba a destruir su mundo, y yo lo sabía. Pero ella merecía la verdad. Necesito enseñarte algo. Le mostré las escrituras, los registros del municipio, los pagos del predial, la documentación de 5 años de ingresos por rentas, los contratos de administración de la propiedad, las pólizas de seguro. Todo. Ella se quedó mirando la pantalla por mucho tiempo sin decir nada. Vi cómo se desplazaba por los documentos, su expresión cambiando de la confusión, a la comprensión, a algo que se parecía al duelo. No entiendo, dijo finalmente, con una voz muy bajita. Se la compré a la herencia de mi abuela hace 5 años. La he estado rentando por temporadas. Ha estado generando ingresos, buenos ingresos. Pero Bruno dijo,
Bruno mintió. Su rostro palideció. No, él dijo que la familia estaba manejando la transferencia de la herencia, que era complicado, que él estaba ayudando a coordinar todo. No hubo ninguna transferencia. Yo la compré en su totalidad en 2019. La sucesión se cerró 6 meses después. Todo ha estado resuelto legalmente desde hace años. Tengo todo el papeleo, cada pago de impuestos, cada contrato de renta. Todo está documentado. Entonces, ¿por qué él? Se detuvo y me miró. Oh, Dios. El anuncio en la fiesta de papá. Eso no era real. Nada de eso era real. Le mostré los mensajes del contratista, las fotos del trabajo que se estaba haciendo sin mi autorización, los permisos falsificados, le expliqué cómo Bruno había contratado a alguien para remodelar una propiedad que no era suya usando documentación falsa. Como ese contratista llevaba 3 semanas en el trabajo y como Bruno le debía $300, 000 pesos. A Raquel le empezaron a temblar las manos. Esto es un error. Seguro él solo. Raquel, mira los números de los permisos. Los revisé en la base de datos del ayuntamiento. No existen. Él creó documentos falsos del gobierno. Ella miró. Abrí el sistema de permisos en mi laptop, le mostré cómo buscar, le mostré los números que Bruno le había dado a Antonio y luego le mostré los resultados de la base de datos. Ningún permiso encontrado. Vi su rostro cambiar a medida que la realidad se asentaba, la negación se desvanecía, la comprensión se abría paso y la devastación le seguía de cerca. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo? Susurró. Desde la fiesta de papá. El contratista me contactó esa misma noche. Y no me dijiste. Quería tener pruebas primero. Quería asegurarme de que no me estaba equivocando. ¿Te estás equivocando? No. Escondió la cara entre sus manos. Oh, Dios. Lo siento. No te disculpes. Tú no hiciste nada malo. Levantó la vista, con los ojos llorosos. ¿Qué vas a hacer? Tengo que presentar una denuncia. El contratista ya está hablando con un detective. Esto es fraude, Raquel. Es un delito. Es mi esposo. Lo sé. Tenemos 2 hijos. Lo sé. Estaba llorando de verdad. Lágrimas reales. No del tipo actuadas. ¿Cómo pudo hacer esto? No lo sé. ¿Fue solo la casa de la playa o ha estado mintiendo sobre otras cosas? No había pensado en eso. No lo sé, sacó su teléfono y buscó algo. Hace 6 meses dijo que le habían dado un ascenso, que su sueldo iba a subir, pero nunca vimos el dinero extra. Dijo que lo estaba invirtiendo. ¿Qué tipo de inversiones? No me quiso dar detalles. Dijo que era complicado. Dijo que debía confiar en él. Bandera roja. Una bandera roja enorme. Raquel, deberías hablar con un abogado. No necesariamente sobre el divorcio, pero sí sobre cómo protegerte a ti y a tus hijos financieramente. No puedo creer que esto esté pasando. Nos quedamos ahí sentados en silencio mientras ella asimilaba todo. Otros clientes entraban y salían. El barista gritaba nombres. La vida continuaba a nuestro alrededor mientras el mundo de mi hermana colapsaba. ¿Qué pasa ahora? Preguntó finalmente. Voy a levantar la denuncia formal esta noche. El Ministerio Público probablemente querrá hablar con Bruno. Es muy probable que el contratista lo demande por falta de pago. ¿Puede ir a la cárcel? Posiblemente. Fraude, falsificación de documentos, intento de robo por engaño. Depende de cómo quiera presentar los cargos la fiscalía. Se secó los ojos. Nuestros hijos. Lo sé. Todos se van a enterar. Sí. Papá va a estar devastado. Papá le creyó la mentira a Bruno. Eso no es tu culpa. Me miró. Realmente me miró. ¿Por qué no dijiste nada en la fiesta cuando le estaba mintiendo a todos? Porque necesitaba estar seguro. Y porque quería darte la oportunidad de escucharlo de mí primero.
Gracias. Eres mi hermano. Empezó a llorar otra vez. Siento mucho todo esto. Por no haber preguntado por la casa. Por no haberlo consultado contigo. Por simplemente asumir cosas. No lo hagas. Debí haberlo hecho. Todos debimos haberlo hecho. Debimos haberte preguntado qué habías hecho con la casa de la abuela. ¿Quién la había estado manteniendo? ¿Quién había estado pagando el predial? Debimos haber prestado atención. Pero no lo hicieron, porque Bruno era encantador y seguro de sí mismo y sabía exactamente qué decir, y yo era solo Alejandro. Levanté la denuncia en el Ministerio Público esa noche. La detective Carmen Millán, de la División de Fraudes Inmobiliarios, me llamó a la mañana siguiente. Señor Beltrán, he revisado su denuncia y la documentación que proporcionó. Esto es un fraude muy claro. Voy a necesitar entrevistar al señor Fuentes. Él no sabe que ya lo denuncié. Eso probablemente sea mejor. ¿Puede venir a la fiscalía esta tarde? Quiero que rinda su declaración completa para el expediente. Pasé 2 horas en la Fiscalía del Estado en Zapopan repasando todo. La detective Millán era minuciosa, unos 50 y tantos años, 22 años en la fuerza, paciente y metódica. Tenía esa forma de hacer preguntas que te daba ganas de contarle todo, como si genuinamente le importara llegar a la verdad. Revisamos todo. La línea de tiempo de mi compra, la documentación de la propiedad, el historial de ingresos por renta, los contratos de administración, la noche de la fiesta de mi papá y el anuncio de Bruno, el contacto con el contratista, los permisos falsos. Cada detalle importaba. ¿El señor Fuentes ha intentado contactarlo directamente?, preguntó, haciendo notas en una libreta de cuero desgastada. No. Como él no sabe que yo lo sé, hasta donde él sabe todo va según el plan. ¿Y su hermana? Le dije hace 2 días. Está tratando de procesarlo. Ella no tenía idea. ¿Lo ha confrontado? No lo sé. Le dije que hablara primero con un abogado, que se protegiera a ella y a sus hijos antes de que él sepa que se le está cerrando el mundo. La detective Millán tomó más notas. Consejo inteligente. Hemos visto casos así antes. Cuando la gente se da cuenta de que la descubrieron, a veces hacen cosas desesperadas. Vacían cuentas bancarias, sacan préstamos, intentan ocultar bienes. ¿Cree que podría hacer eso? Creo que la gente desesperada hace cosas desesperadas, señor Beltrán. Y su cuñado me suena a alguien desesperado. Me explicó lo que pasaría a continuación. Una orden de cateo para la casa de Bruno y sus dispositivos electrónicos. Buscarían evidencia de los documentos falsificados, comunicaciones con el contratista, cualquier cosa que demostrara la intención de defraudar, registros financieros que pudieran mostrar el motivo, otras posibles víctimas o esquemas fraudulentos. Vamos a ejecutar una orden de cateo en su domicilio. Buscaremos evidencia de los documentos, los correos. Todo lo que demuestre la intención. ¿Cuándo? Probablemente la próxima semana. Necesito coordinarme con la fiscalía. Queremos asegurarnos de que todo se haga conforme a derecho. No queremos errores que puedan comprometer el caso. ¿Qué pasa con el contratista, Antonio Morales? Él está presentando una demanda civil por separado, pero su evidencia respalda el caso penal. Solo los permisos falsificados son suficientes para cargos graves. Súmele el fraude contra el contratista y el intento de robo mediante engaños, y estamos hablando de múltiples delitos graves. ¿Podría ir a prisión si lo declaran culpable? Absolutamente. Esto no es un delito de cuello blanco donde la gente recibe una palmadita en la mano. Él falsificó documentos de gobierno. Eso es serio. El Ministerio Público no se anda con juegos con ese tipo de cosas. Salí de la fiscalía sintiéndome extraño, como si hubiera puesto en marcha algo que ya no podía detener, lo cual era exactamente lo que había hecho. 3 días después, mi padre me llamó. Alejandro, ¿qué diablos está pasando? ¿A qué te refieres? Raquel me llamó llorando. Dijo algo sobre Bruno y un fraude con la casa en la playa. No tenía sentido lo que decía. Respiré profundo. Papá, yo soy el dueño de la casa en la playa.
Se la compré a la sucesión de mi abuela hace 5 años. Bruno no es el dueño. Nunca lo fue. Silencio. Él contrató a una persona para remodelarla usando permisos de construcción falsos. El contratista lleva 3 semanas trabajando y Bruno no le ha pagado. Presenté una denuncia en la policía. Hay una investigación activa. Más silencio. Papá, ¿me estás diciendo que Bruno mintió en mi fiesta de cumpleaños frente a toda la familia? Sí. ¿Y tú lo sabías? Me enteré esa misma noche. El contratista me mandó un mensaje durante la fiesta. Y no dijiste nada. Quería tener todos los hechos primero. Quería hablar con Raquel en privado. Quería manejar esto de la manera correcta. La manera correcta habría sido exhibirlo de inmediato. Para que Raquel fuera humillada frente a todos en tiempo real. Eso lo detuvo. Es tu hija, dije en voz baja. La protegí todo lo que pude. Otro largo silencio. No puedo creer esto, dijo finalmente. Yo tampoco. ¿Qué pasa ahora? La policía investiga. La fiscalía decide si presenta cargos. El contratista lo va a demandar. Bruno se enfrentará a las consecuencias. Y Raquel está hablando con un abogado para protegerse financieramente a ella y a los niños. Jesucristo. Sí. Colgó sin despedirse. La orden de cateo se llevó a cabo un martes por la mañana. La detective Millán me llamó a las 9:47. Ejecutamos la orden en el domicilio del señor Fuentes esta mañana. Quería informarle lo que encontramos. Yo estaba en mi escritorio en el trabajo, me levanté y caminé hacia una sala de juntas vacía para tener privacidad. ¿Qué encontraron? Las plantillas de los permisos falsos en su computadora. Múltiples borradores, diferentes versiones. Había estado trabajando en ellos durante semanas, ajustándolos para que parecieran más auténticos. Comunicaciones por correo con el contratista donde afirmaba explícitamente ser el dueño de la propiedad. Capturas de pantalla de la esquela de su abuela que él había guardado. Y registros financieros que muestran que está ahogado en deudas de tarjetas de crédito por una suma de $960,000 Me senté de golpe. ¿$960,000 pesos? 967,440 pesos para ser exactos. Repartidos en 7 tarjetas diferentes. Todas ellas al límite o cerca de estarlo. Algunas ya en cobranza. El hombre se está ahogando financieramente. Raquel no tiene ni idea. Por lo que estamos viendo, le ha estado ocultando muchas cosas. Cuentas bancarias separadas que ella no conocía. Tarjetas de crédito a su nombre solamente. Solicitudes de préstamos para consolidar deudas que fueron rechazadas. Estaba desesperado. Estaba desesperado. Probablemente pensó que remodelar y vender la casa resolvería sus problemas de dinero, pagaría las tarjetas, y tal vez se quedaría con algo de efectivo extra. Excepto que no es el dueño, por lo que es un fraude y no solo un mal negocio. ¿Está arrestado? Todavía no. Estamos armando el caso para la fiscalía, pero ya viene. Señor Beltrán, esto es sólido. Múltiples cargos por delitos graves. La evidencia es abrumadora. El Ministerio Público está revisando el caso ahora, probablemente para el fin de semana estén listos. Quieren asegurarse de que tenemos todo antes de movernos. 0 posibilidades de que salga libre por un tecnicismo legal. La detective Millán hizo una pausa. Pude escuchar el sonido de papeles moviéndose del otro lado. Hay algo más que debería saber. El estómago se me fue a los pies. ¿Qué? Encontramos evidencia de que planeaba sacar un crédito de liquidez con garantía hipotecaria sobre su propiedad. Tenía las solicitudes del préstamo llenas. Falsificó su firma en los documentos de propiedad y todo lo demás. Planeaba pedir dinero prestado sobre una casa que no le pertenecía usando la identidad de usted. La habitación me dio vueltas. Robo de identidad encima de todo lo demás. Iba a sacar un préstamo a mi nombre. Las solicitudes muestran su nombre como el prestatario, pero había falsificado documentos mostrando que ustedes eran copropietarios.
Si el préstamo hubiera sido aprobado, usted habría quedado responsable de los pagos de un crédito que nunca aceptó. ¿Cuánto estaba intentando pedir? $2,400,000 pesos contra un valor catastral de $12,000,000 por la propiedad. $2,400,000 pesos. Esa deuda me habría perseguido por años, habría destruido mi historial crediticio e incluso podría haber resultado en un embargo sobre la propiedad. Por eso estamos tomando esto tan en serio, continuó la detective Millán. Este no fue un fraude solo por oportunismo. Fue un fraude calculado, premeditado y en múltiples niveles. Había estado planeando esto por meses. Raquel me llamó esa noche. Catearon mi casa hoy. Su voz sonaba plana, apagada. Lo sé. La detective Millán me dijo que Bruno tenía toda una carpeta en su computadora. Planos, presupuestos, solicitudes de préstamos, todo sobre tu casa. Lo siento. No lo sientas. Tú no hiciste esto. Él lo hizo. Hizo una pausa. La detective me mostró los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Casi $1.000.000. Yo no tenía idea. Pensé que estábamos bien. Pensé que estábamos ahorrando para la universidad de los niños. ¿Qué vas a hacer? Ya presenté la demanda de separación legal. Mi abogado dice que necesito protegerme a mí y a los niños de sus deudas. Eso es inteligente. ¿Inteligente? Río amargamente. Me casé con un estafador y no me di cuenta en 6 años. ¿Cómo es eso inteligente? Tú no eres responsable de sus mentiras. Todos piensan que yo lo sabía. Papá, mamá, el tío Gregorio. Todos piensan que yo era su cómplice. Entonces son idiotas. Ella volvió a reír, esta vez de manera genuina. Gracias. ¿Necesitas algo? No. Solo quería que supieras que me estoy encargando. No me voy a desmoronar. Sé que no lo harás. ¿Y Alejandro? Sí. Perdón por no haber preguntado por la casa. Por no prestarte atención. Por dejar que Bruno te volviera invisible. Se me hizo un nudo en la garganta. Tú no lo hiciste. Fui yo. Todos lo hicimos. Y lo siento. El arresto llegó el viernes. La detective Millán me llamó a las 2:13 de la tarde. Bruno Fuentes está bajo custodia. Múltiples cargos de fraude, falsificación e intento de robo. La fiscalía está muy confiada en el caso. Le fijaron una fianza de $1.000.000. Su abogado está peleando para que la reduzcan. Pensé en la deuda de las tarjetas de crédito, las mentiras, el desesperado plan para robar mi casa. No va a poder pagar la fianza. Probablemente no. La audiencia fue 3 semanas después. Me senté en la parte de atrás de la sala del juzgado y vi a Bruno arrastrar los pies mientras llevaba puesto su uniforme de reo naranja. Se veía más pequeño, desinflado. El fiscal presentó el caso metódicamente, los permisos falsificados, el fraude al contratista, el intento de fraude hipotecario, los registros financieros que mostraban el motivo. El defensor de oficio de Bruno intentó argumentar desesperación financiera, circunstancias atenuantes, que era su primer delito. Al juez no le interesó. Señor Fuentes, usted no solo cometió fraude. Cometió un fraude elaborado y premeditado que implicó la falsificación de documentos gubernamentales, defraudar a un contratista e intentar robar una propiedad a través de medios fraudulentos. Esto demuestra un patrón de engaño. La fianza fue denegada. Se fijó la fecha del juicio para 3 meses después. Salí del juzgado y encontré a Raquel esperando junto a mi coche. ¿Viniste?, le dije. Tenía que verlo. ¿Se veía exhausta? ¿Está mal que me sienta aliviada? No. Los niños preguntaron dónde estaba papá. Les dije que tomó algunas malas decisiones y que tiene que lidiar con las consecuencias. Eso es honesto. Tienen 8 y 6 años. Realmente no lo entienden. Nos quedamos allí en el estacionamiento del juzgado. 2 personas tratando de descubrir cómo seguir adelante.
¿Qué va a pasar con la casa de la playa? Preguntó. ¿Qué pasa con ella? El contratista. ¿Le pagaron? Llegué a un acuerdo con él. Acepté pagarle por el trabajo, ya que de todas formas se tenía que hacer. Está terminando la terraza y el baño a precio de costo. Eso es generoso de tu parte. Él también fue una víctima. Ella asintió. ¿La vas a vender? No, voy a seguir rentándola. Son buenos ingresos. Bruno decía que la estabas desperdiciando. Que simplemente estaba ahí abandonada. Bruno mintió sobre todo. Sí. ¿Me miró? Le voy a contar a papá la verdad sobre cómo la compraste hace años. Sobre cómo la has estado administrando. Sobre cómo manejaste todo este asunto para protegerme. No tienes que hacerlo. Sí, sí tengo. Porque no eres invisible, Alejandro. Y ya no voy a permitir que nuestra familia te trate como si lo fueras. El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. Bruno aceptó un procedimiento abreviado con la fiscalía. 3 años en un penal de mínima seguridad, reparación del daño a Antonio Morales y una orden de restricción permanente para no acercarse a mi propiedad. Mi padre me llamó la noche en que se anunció el acuerdo. Te debo una disculpa, dijo sin preámbulos. Ok. Le creí a Bruno porque era ruidoso y seguro de sí mismo. Te ignoré a ti porque eras callado. Eso estuvo mal. Sí. Tu abuela habría estado orgullosa de ti por comprar la casa, por administrarla bien y por manejar la situación con integridad. Gracias, papá. Estoy orgulloso de ti, también. Debí haberlo dicho hace años. No supe qué responder a eso. En fin, continuó torpemente. Tu madre y yo queremos invitarte a cenar. Solo a ti. No un evento de toda la familia, solo nosotros. Me gustaría mucho. Manejé a la casa en la playa 6 meses después de que dictaran la sentencia de Bruno. Antonio Morales había terminado las remodelaciones. Un trabajo hermoso, exactamente lo que el lugar necesitaba. Terraza nueva, baño actualizado, pintura fresca en todas partes. El hombre se había enorgullecido de su trabajo a pesar de todo lo que había pasado.